Bienvenido a una lección sobre las 6 fórmulas integrales trigonométricas básicas. En el video anterior vimos cómo estas fórmulas integrales se derivan de estas fórmulas derivadas en el lado izquierdo. Sin embargo, observe que a estas fórmulas integrales les faltan 4 de las 6 funciones trigonométricas básicas. Tenemos una fórmula integral para un coseno y seno x pero no para tangente x, cotangente x, secante x y cosecante x. Entonces, en este video, veremos de dónde provienen esas fórmulas. Pero antes de hacerlo, sigamos adelante y revisemos la regla de registro para la integración. Recuerde que si tenemos la integral de 1 sobre x de x que es igual a log natural x más c de manera similar, si tenemos que realizar una sustitución, usaríamos esta fórmula aquí. Ahora, la razón por la que quiero mostrarles esto ahora es porque si echamos un vistazo a las 6 fórmulas integrales de la función trigonométrica básica, observe que las 4 fórmulas restantes implican un registro natural. Entonces, en este video, nos centraremos en el origen de estas últimas 4 fórmulas, y por qué el registro natural ocurre en el antiderivado. Entonces, por ejemplo, aquí está la fórmula integral para la tangente UDU, así que veamos si podemos determinar la antiderivada de la tangente x de x. Recuerde que la tangente x es igual a sen x dividida por el coseno x. Así que echamos un vistazo a esta integral como un cociente, y le permitimos igualar el denominador para que sea igual a cosig x. Entonces diferencial u sería igual a seno negativo x de x. Tenga en cuenta que tenemos un signo x de x en nuestra integral, así que voy a seguir adelante, y resolver esto para seno x de x para que tengamos du negativo es igual a seno x de x. Ahora sigamos adelante y reescribamos esto en términos de u. Entonces seno x de x es igual a du negativo. Y luego nos quedamos con 1 sobre el coseno x pero el coseno x es igual a usted, por lo que tendríamos 1 sobre usted. Bueno, la antiderivada de 1 sobre u es simplemente log u natural, por lo que tendremos log natural negativo u plus c. Pero u es coseno x, por lo que tenemos un valor absoluto de registro natural negativo del coseno x, que coincide con nuestra fórmula para la integral de la tangente UDU. Ahora, para la fórmula de la integral de cotangente UDU, si miramos la integral de cotangente x de x, será un proceso muy similar. Sabemos que la cotangente x es igual a coseno x sobre seno x. Entonces si te dejamos igual seno x, du sería igual a coseno x de x. Y pasaríamos por el mismo proceso que hicimos en la pantalla anterior para la integral de la tangente x. Voy a seguir adelante y parar aquí, pero es posible que desee verificar esto por sí mismo. Entonces puedes ver de dónde viene esta fórmula. Echemos un vistazo a la fórmula integral para secante UDU. Y este tiende a ser un poco más complicado. Pero eche un vistazo a la integral de secante x de x, y luego multiplíquelo por secante x más tangente x sobre secante x más tangente x. Recuerda que esto es como multiplicar por 1. Y podrías preguntar bien, ¿cómo sabrías hacer esto? Y bueno, probablemente no, pero sigamos adelante y veamos qué sucede cuando hacemos esto. Entonces multiplique los numeradores juntos, tendremos secante al cuadrado x más secante x tangente x. Todo secante x más tangente x. Ahora, nuevamente, si establecemos el denominador igual a u, veamos qué sucede. Entonces el diferencial u será igual a la derivada de secante x que será secante x tangente x. Además, la derivada de la tangente x es secante al cuadrado x de x. Y esto funciona muy bien porque observe que nuestro numerador, secante al cuadrado x más secante x tangente x de x coincide con el diferencial u perfectamente. Entonces, todo esto resaltado en verde se convierte en du. Y secante x más tangente x es igual a u, entonces tenemos 1 sobre u. Entonces esto nos da el valor absoluto de log natural de u donde u es solo secante x más tangente x. Por lo tanto,
Sería difícil saber que tenía que multiplicar secante x por esta fracción aquí para que esto funcione. Pero realmente mientras sepamos que funciona, comprendemos mejor de dónde proviene esta fórmula. Y si queremos considerar la fórmula para secante x de x, como vemos aquí, es un proceso similar al que no voy a pasar, pero lo que tendrías que hacer es multiplicar cosecante x veces cosecante x más cotangente x sobre cosecante x más cotangente x. Nuevamente, esto es igual a 1, pero si multiplicamos esto y dejamos de igualar el denominador, terminaremos obteniendo la fórmula para la antiderivada de cosecante u. Y es posible que desee probarlo para tener una mejor apreciación de esta fórmula. Vamos a seguir adelante y detenernos aquí en este video. Veremos algunos ejemplos en la segunda parte, y la tercera parte usando las 6 fórmulas integrales básicas. Espero que hayas encontrado esto útil.